Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este cuarto vídeo de la serie de vídeos de Dataverse. Este es el último vídeo donde te voy a contar dos cosas muy importantes. La primera, los errores más comunes que se cometen cuando diseñamos modelos de seguridad, sobre todo cuando son un poco más complejos. Y la segunda, te traigo mis consejos para que tu modelo de seguridad, tu arquitectura de seguridad esté bien, sea estable y también sea, sobre todo, escalable. Si quieres ver mis vídeos anteriores, te voy a dejar el enlace en la descripción, también vas a verlos por aquí, aparecer por aquí arriba. Y nada, vamos a por este último vídeo de la serie. ¿Te quedas? ¡Vamos allá! Como os he comentado en la introducción, en este vídeo nos vamos a basar sobre todo y nos vamos a enfocar en los errores típicos y las mejores prácticas. Es un vídeo que va a ser un poco, otra vez, bastante teórico, te traigo muchos pantallazos de ejemplos de errores y así, porque a veces es un poco difícil de mostrarlo en vivo, sobre todo porque tendría que crear muchos entornos distintos y para mí ha sido más fácil. Pero bueno, os traigo los errores típicos, las mejores prácticas y si has llegado hasta aquí, para ti te traigo algo adicional que es así como un track adicional y es que te traigo herramientas para la gestión de la seguridad. Te voy a enseñar 3 herramientas que son las que uso más yo cuando, pues bueno, quiero gestionar la seguridad o quiero revisar qué está sucediendo o necesito revisar cuáles son los permisos que se han asignado, las unidades de negocio, etc. Así que si te quedas hasta el final del vídeo lo vas a ver también. Vale, cuando hablamos de errores más comunes, cuando diseñamos modelos de seguridad, sobre todo cualquier diseño de seguridad, no tiene por qué ser en Dataverse, podemos resumirlo en 2 grandes errores. El primero es error de asignación, que sería como un error humano, ¿no? Es decir, el modelo de seguridad está bien, pero quien tenía la responsabilidad de asignar el rol a la persona pues no lo ha hecho bien o se ha olvidado algo. Entonces vamos a repasar algunos errores de asignación y cuáles son los más comunes y cuáles son los comportamientos o los errores que solemos ver en pantalla si ha sucedido esto. Luego, el siguiente tipo de errores serían los errores de diseño, que entonces ahora sí que podríamos decir que son los errores que tienen como origen el propio modelo de seguridad. Hay algo en el modelo de seguridad que está mal y que está causando el error que el usuario está asimilando. Si bien el error del modelo de seguridad también es un error humano, no lo diferenciamos con el de asignación porque en el de asignación el modelo de seguridad está perfectamente, pero la persona que se encarga de dar acceso a esos roles o de asignar esos roles se ha olvidado algo. Por ello vamos a repasar luego las mejores prácticas, y para ello pues deberíamos trabajar siempre con grupos de Azure AD o de Entra ID, disculpad, pero bueno, para que veáis la diferencia entre los dos tipos de errores. Vale, como errores de asignación, el primero y el más común es asignar una licencia errónea. Por ejemplo, si el usuario tiene una licencia E3 o E5 que le da permisos para acceder a Canvas Apps en un entorno pues por defecto, ¿no? Y le damos acceso a una aplicación en un entorno de Dataverse y no le hemos asignado ninguna licencia premium o no hay ninguna licencia por usuario y por app asignada en el entorno, pues le va a dar un error al usuario. Cuando intente acceder al entorno, lo más seguro es que le salga un error muy típico. No lo he hecho una captura de pantalla porque cambia mucho dependiendo de la situación, dependiendo de si le hemos compartido una model driven o si le hemos compartido una Canvas app, cambia un poco, pero básicamente es bastante autoexplanatorio. Sale
un error, un título que pone, pues no tienes licencia para acceder, pide tu licencia, porque incluso hay ahora el proceso del autoclaim, del poder reclamar tu licencia para ti y que se te asigne. Entonces en esta pantalla, si se ha habilitado el autoclaim, permite al usuario hacer un autoclaim de licencia. Por eso no he hecho una captura de pantalla porque no hay un único error, se puede mostrar de varias maneras. El segundo error más común es olvidar añadir al usuario al grupo de seguridad en Azure. Si tenemos, como os enseñé en vídeos anteriores, el entorno de Dataverse enlazado con grupos de seguridad de Azure, ya podemos añadirle de la manera que nosotros queramos compartir incluso la aplicación de manera específica con esa persona, con el share, ¿recordáis? Con el compartir específico del Canvas App, que como el administrador haya definido que en el entorno se necesita ser miembro del grupo de seguridad, ahí no se entra. El error más común normalmente es que aparece este mensaje. Te viene un usuario y te dice, es que yo le he compartido la aplicación a fulanito, pero es que le dice que no pertenece a la organización. Y claro, aquí abajo donde pone es miembro del grupo de seguridad, que veis que está como un poco más borroso, pues le aparecería que no. Entonces este es el típico error, ¿no? Además el not member of org. También puede pasar si no se le ha añadido al entorno de Dataverse. Es decir, el otro ejemplo, si en vez de tener un grupo de seguridad de Azure, tenemos directamente asignación manual en Dataverse, pero no hemos asignado el usuario, también le va a salir este mismo error. El tercer error más común es dar permiso a la app, pero no a la fuente de datos. Este sucede mucho también con las Canvas Apps. Con las Model Driven no tanto, porque el propio concepto de la seguridad de la Model Driven ya viene de manera inherente en el sitio del mapa, pero sí en las Canvas Apps sobre todo. O puede ser que hayamos compartido la Model Driven, compartido directamente con una persona, en plan, sí, yo le doy permisos a esta persona para acceder, o le hayamos dado el rol de App Opener para que pueda abrir aplicaciones Canvas Apps y Model Driven, pero no hayamos compartido ninguna de las tablas, ni siquiera en lectura, o no le hayamos asignado el rol, normalmente es así, no le hayamos asignado el rol que le permita como mínimo acceder a la fuente de datos. Lo que le va a salir es el Security Group Non-Set. ¿Qué significa? Esto básicamente es, le hemos compartido la app, pero no le hemos asignado un grupo de seguridad. Luego veremos qué pasa si le hemos asignado un grupo de seguridad, que eso sería un error de modelo, pero no le hemos asignado los permisos específicos. Pero el Security Group Non-Set es eso, cuando compartimos la aplicación, pero no le hemos asignado el grupo de seguridad que le da permiso a los datos. Y el cuarto y error más común, también, estos son errores comunes, repito, hay muchísimos errores típicos. Es más, si habéis trabajado con Dataverse, sabréis que, bueno, a mí siempre lo que me sucede es que olvido, por ejemplo, no sé, asignar al usuario el equipo que le toca o asignarle la unidad de negocio que le toca. Bueno, como os he dicho, estos son los 4 errores más comunes, pero de errores de asignación hay un montón. ¿Qué significa asignar, roles incompatibles entre sí? Ya no solo a nivel de un modelo de seguridad erróneo, porque el modelo de seguridad no es erróneo, es el error de asignación. Por ejemplo, que le hayamos asignado 2 roles de seguridad al usuario que no le dan exactamente los permisos que necesita. O que nosotros queríamos restringirle un cierto nivel, recordad los accesos de nivel, tenemos organización, unidad de negocio padre, ahora tenemos las unidades de negocio modernizadas que las podemos cruzar, los roles, usuario, bueno, pues estos son los niveles de acceso, ¿no? ¿Qué sucede? Que nosotros podemos asignar un rol que le dé un nivel de acceso usuario y un rol que le dé nivel de acceso unidad de negocio, y siempre prevalece el más alto, el privilegio más alto, ¿no? Cuando, digamos, se suman los privilegios, siempre prevalece el más alto. Entonces, si nosotros queríamos prevenir al usuario hacer algo, pero le estamos asignando a la vez otro rol de seguridad que sin saberlo le está dando estos privilegios,
Esto es un error de asignación. Le estamos dando dos roles que son incompatibles y que a la vez está siendo incompatible con el modelo de seguridad que nosotros habíamos construido. Como he dicho, estos son los 4 más comunes, pero hay muchísimos más. Vamos a ver los errores de diseño. El primero, no utilizar grupos de seguridad de Azure. Y esto es una mezcla entre buenas prácticas y error típico. A ver, yo entiendo que es muy fácil asignar a una persona en un entorno de Dataverse, ¿no? De manera manual. Pero tenéis que pensar que si asignáis a una persona de manera manual a un entorno de Dataverse, ¿de acuerdo? No la vais a poder eliminar nunca. Le vais a poder quitar los permisos, le vais a poder quitar las licencias, pero ese usuario seguirá formando parte del entorno de Dataverse para siempre. A efectos de acceso, ¿qué significa? Nada, porque ese usuario cuando entre le van a salir un montón de errores, le van a decir no tienes licencia, no tienes rol, no tienes nada. Pero a nivel de gestión, como veis, ha quedado lo que normalmente entenderíamos como manchado, ¿no? El entorno. Entonces, si nosotros asignamos grupos de seguridad en Dataverse, de algún modo dinámico, si se añade el usuario al grupo de seguridad, de manera automática se añade el entorno de Dataverse. Si no se puede sincronizar, forzar el refresh para que se sincronice. Pero en el momento en que necesitamos quitarle, le quitamos del grupo de seguridad de Azure y ya está. Pero ¿qué sucede? Que si no lo hacemos así, como os he dicho, uno, es mucho más difícil de gestionar, eso sería a modo de buenas prácticas, y a modo de error de diseño, no os daría error, pero sí que a nivel, si otra vez volvemos a buenas prácticas, estaríais manchando un poco la base de datos de Dataverse, con millones de registros antiguos de personas que en su día les quitasteis de Dataverse. Y solo en el momento en que eliminéis la cuenta de M365, esa persona será completamente eliminada del entorno de Dataverse. Así que, bueno, yo ahí os lo dejo a vuestra elección. De acuerdo, el siguiente error más común también es no dar permisos de lectura a la tabla de usuario, de unidad de negocio, business unit o de equipo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos asignando los roles, si os acordáis, tenemos los tipos de privilegio, los tipos de privilegio en columnas y luego los niveles de acceso para cada tipo de privilegio en cada una de las tablas. Tenéis que entender que usuario, unidad de negocio y equipos también son y roles de seguridad, pero el rol de seguridad, aunque no se lo pongáis, lo heredan automáticamente. Antes sí que daba error, pero lo he probado y ya no. Si no le dais permisos a esta tabla y vosotros asignáis al usuario a un equipo, pero no le habéis dado un rol que permita leer el equipo o que le permita leer equipos, van a pasar dos cosas. Uno, si habéis añadido al usuario a un equipo, le va a decir que Nanay que no puede leer ese tipo de entidad, esa tabla. Si le habéis asignado, por ejemplo, un equipo, no le habéis asignado un equipo, pero él quiere en su momento asignar algún elemento a un equipo, ¿no? Cuando hace el assign, va a buscar a equipos y no le van a salir, porque no tiene permisos de lectura sobre la tabla de equipos. Y lo más normal es que le aparezca este error que le dice, tú no tienes permisos para acceder a estos registros. Eso sí, te dice abajo más o menos cuál es el tipo de permiso y el tipo de problema que se ha encontrado. Bueno, aquí te dice Read Privilege Violation Encountered, básicamente para el tipo de recurso y ya. Si le dais al Session ID y le dais los errores a vuestro administrador, pues seguramente vas a ver encontrar qué es lo que ha sucedido. Lo más normal es en estos momentos no entender qué está pasando, ¿vale? Lo dicho, siempre lo que se recomienda es dar permiso de lectura a nivel de organización. Si luego queréis cambiarlo, normalmente estas tablas son a nivel de organización, así que se dan a nivel de organización permisos de lectura sobre equipo, sobre roles de seguridad, la propia organización y la unidad de negocio. Se da también el currency. ¿Por qué? Porque son las típicas
tablas que son a nivel de toda la organización. La moneda, las tablas de, pues por ejemplo, si tenéis ciudades o si tenéis tablas de tipo calendario, pues estas que son para toda la organización, pues normalmente se dice, venga, creamos un rol y les metemos esta. Pues importante siempre darles permiso de lectura. Y recuerdo, no siempre los errores que le va a mostrar al usuario pues se van a entender. El tercer error más común es no tener clara la jerarquía de la organización. ¿Y por qué digo esto? Como cuando explicábamos unidades de negocio, explicábamos equipos, yo os comenté que hay muchas maneras de resolver el mismo problema o las mismas necesidades de seguridad. Lo que pasa es que si nosotros hemos definido un modelo de seguridad que no se alinea con la organización, o, por ejemplo, estamos dando acceso a registros que no deberían tener acceso, entonces ahí es cuando tenemos una violación que se llama de datos o de acceso de datos. Esto es un error de diseño que, bueno, tendría que ser el número 1. Sucede muy comúnmente, muchísimo, más de lo que os pensáis, de ir a producción y que de golpe te llame el cliente y te diga, oye, ¿por qué mis usuarios del grupo de ventas, de cuentas y organizaciones, o sea, lo que sería un corporate, tienen acceso a los datos de los productos del equipo de tal? Y claro, tú te quedas así y dices, pues cuando diseñamos el modelo de seguridad no pregunté si era necesario que pudieran o no tener acceso. Así que aquí error versus buena práctica, siempre cuando diseñamos un modelo de seguridad, para cada una de las tablas que vayan a tener nuestro modelo, habrá que asegurarse quién va a poder acceder, bajo qué contexto, unidad de negocio, equipo, lo que sea, y cuáles son esas excepciones. Porque las excepciones son vuestros dolores de cabeza, son esos roles más especiales de manager y así, que van a tener que ser más transversales y que para asignarlos va a tener que haber algún tipo de control o de protocolo. Entonces yo os digo, la jerarquía de la organización y de la solución tiene que estar muy clara. Otro error también más común es el dar más permisos a un rol de los que necesita. Era muy común antes coger, y luego hablaremos de buenas prácticas, ¿no? Pero coger el usuario básico, el rol de usuario básico, añadirle 4 permisos más que eran los que necesitaba tu rol, tu rol para la solución, y venga, y enchufarlo a un usuario, porque así pues ya tenías un usuario básico creado. ¿Qué pasa? Que ese usuario básico tiene permisos sobre tablas que se llaman core, tablas propias realmente de Dataverse y de soluciones de Dynamics, como son Contact, como son Account, como son este tipo, Products y así, que son por defecto. Y quizás no son los permisos que tú necesitas o no debería tener ese tipo de permisos, porque tú no sabes qué otra solución en el mismo entorno puede estar corriendo, se pueden estar creando contactos y cuentas y tú le estás dando acceso a esos roles. Y seguimos con los errores de diseño. El quinto, más común también, es agrupar todos los permisos en un único rol. Y volvemos a enlazar mejores prácticas con errores comunes. ¿Por qué es un error común? Primero de todo, porque dificulta muchísimo la gestión de privilegios y permisos. Y segundo, porque al final lo que acabamos teniendo es una proliferación de roles de seguridad bastante difícil de gestionar. Sobre todo si estamos tratando con soluciones un poco más complejas. Imaginaros que yo tengo una aplicación, ¿de acuerdo?, en la que tengo establecidos 25 roles de seguridad. Cada uno específico para el rol específico. Dentro de la aplicación, y ahora he incorporado a la aplicación una nueva funcionalidad, por ejemplo, que pueden crear tareas y les tengo que dar permisos sobre la tabla tareas a todos, porque todos van a poder crear sus tareas, todos van a poder modificar sus tareas, van a ver sus tareas y solo sus tareas, ¿no? Como mucho algún rol de manager puedo dejarle ver las tareas de los demás. ¿Qué sucede? Que tengo que recorrerme todos los roles de seguridad para aplicar este permiso. Y 1, es bastante costoso, 2, es muy fácil que haya un error humano y 3,
no es una buena práctica. No estamos dividiendo y no estamos aislando los permisos por concepto, que es una de las mejores prácticas que os voy a contar. Cuando hablamos de patrones de diseño, precisamente uno de los patrones de diseño es aislar a la mínima potencia e intentar granular por permisos comunes. Y es un error muy común intentar ir a lo robusto. El segundo motivo también es por temas de memoria, y es porque cuanto más sobrecarguemos nuestro sistema con modelos de seguridad muy complejos e innecesarios, eso también al final tendrá un impacto en nuestra solución, de algún modo u otro. Ya sea pues porque los permisos se utilizan en algunos plugins, o ya sea porque los permisos son necesarios para hacer un acceso condicional. El leer un permiso el leer un rol de seguridad entre tantos roles de seguridad, el cargar los roles de seguridad, eso al final también acaba gestionando y acaba ocupando memoria. Vale, otro error también muy común, y créeme cuando os digo que son muy comunes, es olvidarse del append y el append to. Uno, porque a veces no se entiende la diferencia entre ellos, os la dejé en el vídeo, así que en los vídeos pasados, así que id a echarle un vistazo. Y dos, porque decimos, bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a por el caso muy, muy típico. Hago una solución para gestión de incidencias. Y claro, mis agentes no deberían ni poder leer los productos, ni poder modificarlos, ni poder nada, porque mis agentes que se encargan de dar de alta incidencias, ¿para qué van a querer la tabla productos? Pero luego resulta que dentro de la incidencia has puesto un campo que es a qué tipo de producto está la incidencia relacionada. Y resulta que uno, no le has dado permisos de lectura. Bueno, o que sí, que al final has dicho, bueno, es que los necesita para poder hacer la incidencia, pero te has olvidado el permiso para que ese producto pueda ser añadido a una incidencia. ¿Os acordáis? El append to, el append y el append to, necesito a la tabla casos poderle añadir relacionados y necesito a la tabla producto que se la pueda añadir a relacionados en otras entidades, en otras tablas. Entonces eso es muy común. El error de lectura, el decir, he olvidado el error de lectura porque claro, he puesto un campo, eso es muy común y eso normalmente durante el desarrollo acaba saliendo. Pero el append to, no. ¿Por qué? Porque acostumbramos a probar y decir, sí, todo esto funciona. Pero cuando le das a guardar, es cuando te sale el error y te dicen, esta tabla normalmente sería o la de productos o en este caso el caso, no tiene, tu rol no tienes privilegios para poder hacer el append o el append to, ¿no? Y eso es súper común, súper común. Vale, el siguiente error es que no siempre vamos a recibir un error en la falta de permisos. Normalmente, cuando tenemos una falta de permisos, y más en la interfaz moderna de Model Driven, nos sale este pop-up tan bonito, ¿no? Y nos dice, no tienes permisos de lectura, de lectura para la tabla account. Y es como muy preciso, ¿no? Te dice, oye, que sepas que no tienes que no tienes privilegios de acceso a account. Entonces, normalmente es muy común que te venga el usuario, te pase esta captura de pantalla y te diga, oye, no puedo acceder. Vale, genial, ya lo arreglo. ¿Qué sucede? Que normalmente estos pop-ups salen cuando la verificación del privilegio, recordad el privilege y el access check que explicamos en el segundo vídeo, normalmente, en el primero y en el segundo vídeo, disculpad, normalmente hay acciones en las que se hace a posteriori y hay acciones en las que se hace a priori. ¿Cómo? Cuando yo quiero acceder a una tabla, ¿de acuerdo? A nivel de lectura, si yo no tengo lectura de esa tabla, es que ni siquiera me va a aparecer en el sitemap. Y es ahí donde os indico, no siempre va a salir un error como este. ¿Cuándo va a salir un error como este? Por ejemplo, cuando pego una URL con una tabla, que en este caso una cuenta, una ID y todo, entonces me dice que no puedo acceder, o cuando intento hacer una acción como lo que os he dicho de append, y es que el privilege check se efectúa a posteriori. A ti te permite meter el producto en el campo del caso, pero cuando vas a guardar el caso te dice, el caso no se le puede añadir, añadir un producto, ¿no?
Si fuera al revés, normalmente sí que ya os saldría antes, ¿eh? Cuando intentáis darle, ya os saldría enseguida de no puedes añadir un producto porque no tiene el apento. Pero bueno, ¿qué sucede? Que no siempre sale este error. A veces, por ejemplo, sencillamente no aparece el botón. Mirad, esto es una captura de una vista de cuentas y yo veo el botón de delete, pero no está el botón de create. ¿Por qué? Porque no tengo permisos de creación. Entonces, en estos casos, normalmente lo que nos dice el usuario es no veo el botón o no me deja crear nuevo o cuando intento darle a nuevo, entonces sí que de alguna manera intentan buscar alguna peripecia, ¿no? Le preguntan a un compañero que le pase la URL del crear, pero entonces es cuando le sale el error. No siempre. Otras veces hay que buscarlos un poco más adentro. En esos casos en los que a veces el usuario no le sale un error o directamente no pasa nada, le da a guardar y no ha pasado nada, o le da a un botón y no se está mostrando nada. Y en esos casos, ¿dónde vamos a encontrar el error? Esto es una captura de la consola de desarrollo de que si hacéis frontend, normalmente es muy típica, y os va a salir este error, ya sea en el JavaScript, que sería aquí directamente, o ya sea, por ejemplo, si vais a la parte de redes, donde os salen ahí todas las peticiones, puede ser que os salga la petición denegada. Y en este caso, pues es muy simple, nos dice que este usuario no tiene permisos de acceso de lectura, ¿vale? No tiene el acceso de lectura, no tiene ningún tipo de permisos para el elemento este de la entidad cuenta. ¿Qué está pasando? Que puede ser dos cosas. Y aquí nos da más detalle, ¿no? Aquí pueden pasar dos cosas. O es que el rol de seguridad que le hayamos dado no tiene permiso de lectura sobre la entidad, o que no tiene permiso de lectura sobre ese elemento de la entidad. Claro, uno va a accounts y dice, pero si tiene permiso de unidad de negocio, ¿por qué no puede leerlo? ¿Es que pertenece acaso el elemento a su unidad de negocio? Pues eso es lo que vamos a tener que comprobar. Como veis, los errores no siempre son tan gráficos. Y si ya os vais a las Canvas Apps, el error va a ser, os va a salir una barra arriba de color rojo si no la habéis personalizado, que va a decir Connection Error o Unauthorized, de no autorizado, error no autorizado, no tienes permisos para acceder a esta tabla. Y le va a salir lo mismo. Le va a decir You don't have access to this entity y le va a salir el error Principal with ID, bla bla bla, do not have access, bla bla bla. Así que va a ser exactamente lo mismo. Si la fuente de datos es distinta, pues el error que le va a devolver va a ser distinto. Pero en este caso hablamos de Dataverse. Vale, y que se me salta. A ver, ahora. Porque se ha quedado ahí debajo. Bueno, el último es no gestionar las acciones de compartir, que se me ha quedado ahí abajo atrapado. No gestionar las acciones de compartir. ¿Qué significa? Que dejemos compartir de manera libre todas las tablas que queramos sin ningún tipo de gestión. ¿Cuál sería? Volvemos a las buenas prácticas. ¿Cuál sería una buena práctica? El dar acceso, el dar el privilegio de compartir a tablas que se llaman no críticas, es decir, que si a nivel de negocio se comparten con otros usuarios de la aplicación, tampoco sucedería nada, ¿de acuerdo? Yo te comparto una tarea, te comparto un caso a nivel de lectura, pero claro, los privilegios, el nivel de privilegios no lo elegimos nosotros, lo elige el usuario, ¿no? Entonces, yo, a modo de buena práctica, y es un error muy común, porque es un error muy común que te venga el usuario y te diga, ¿por qué fulanito tiene acceso a esto? ¿Quién se lo ha dado? Y te pones a revisarlo y es que tiene acceso porque alguien le dio a compartir en ese momento. Entonces, no olvidemos que puede estar recibiendo los permisos por cualquier lado, puede ser que se le esté compartiendo, y mi mejor práctica es en la tabla de compartir de accesos de compartidos, siempre gestionar de manera administrada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, un workflow automático que cuando se crea un nuevo compartimento para una tabla específica que se considera critical y ha sido en los últimos 7 días, ¿de acuerdo? De manera periódica, pues se borra. ¿Qué quiere decir? Que yo te estoy compartiendo solo de manera temporal algo, pero luego borro ese acceso. Es una manera de gestionarlo. Esa es otra de las cosas
que como desarrolladores muchas veces le hemos pedido a Microsoft, oye, el tema de compartir elementos de Dataverse, darle más, empoderarlo más, ¿no? Es decir, que si nosotros hemos marcado esa tabla como crítica, pues que no la pueda compartir si no hay una aprobación de manager, pues todo esto se tiene que hacer de manera manual, lo tenéis que desarrollar vosotros, el workflow y todo. Recomiendo que lo hagáis. Mejor práctica versus error, porque es muy típico. Como cuando hablábamos de errores de diseño, y hablamos, uno de ellos era no tener clara la jerarquía, ¿no? Aquí os traigo, ya os había explicado, siempre con ejemplos prácticos, aquí os traigo un ejemplo de un error típico de diseño. Y este ha sido sacado de un entorno real, ¿vale? Bueno, resulta que a ti te dan una casuística que tienes que resolver y la vas a resolver de esta manera. Creas una unidad de negocio para cada departamento. Has decidido que por las características de tu aplicación, cada departamento va a simbolizar una unidad de negocio. ¿De acuerdo? Creas subequipos de tipo owner para diferenciar entre los equipos de departamento. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros creamos una unidad de negocio, recordad que de manera automática se crea un equipo por cada unidad de negocio, pero no, vamos incluso a ir más allá. Como los departamentos son muy grandes y dentro de los departamentos hay muchos equipos, vamos a crear subequipos de tipo owner. Quiere decir que van a poder tener sus propios elementos suyos, ¿vale? Que van a pertenecer a ellos. ¿De acuerdo? El siguiente elemento que hacemos es que el siguiente paso que realizamos es que asignas un rol de seguridad a los subequipos con nivel permisos user. Creas un rol de seguridad, lo asignas al equipo, a cada uno de los equipos, y le das un nivel de permisos de tipo usuario. ¿Sí? Y entonces, en ese momento tienes varios usuarios. Tenemos aquí el usuario 1 que pertenece al subequipo 1, y el usuario 3 que pertenece al equipo 3. Y los miembros del equipo empiezan a crear elementos. Hasta aquí. ¿Qué sucede? Un usuario te reporta un error y es que no ve los elementos del resto del equipo. Y tú vienes otra vez aquí y dices, ¿pero cómo puede ser? Si yo al final he creado un equipo, he asignado, además he seguido lo que más me ha dicho, ¿no? No del todo, pero ahora veremos por qué. He asignado un rol de seguridad a cada equipo, pues entonces cada vez que un usuario cree un elemento, el resto de sus compañeros también tendrían que verlo, porque no lo he puesto a nivel de unidad de negocio, lo he puesto a nivel de usuario, el rol, ¿no? Pero como he creado los equipos de tipo owner, cuando un usuario cree sus propios elementos, sus elementos van a pertenecer al equipo, ¿no? No. Ese es el elemento o el error más común de concepto. Por defecto, aunque tú asignes al usuario un tipo de rol de seguridad, cuando se asignas a un equipo y hereda un rol de seguridad, ¿de acuerdo? Aunque el equipo sea de tipo owner, lo único que estás indicando es que ese equipo puede tener elementos de su propiedad, pero de manera por defecto, cuando un usuario crea sus elementos, pertenecen a él. Si nosotros lo hubiésemos dejado a unidad de negocio, claro que vería los de su equipo, pero también los de sus otros equipos. Entonces, para este nivel tan concreto de seguridad tendríamos 2, 3 incluso maneras de solucionarlo. La primera es, creas un rol automático. Coges y lo que haces es una ejecución automática de un workflow que cada vez que se crea un elemento lo asignas al equipo al que pertenece el usuario que lo ha creado. Coges el owner, miras a qué equipo pertenece y lo asignas. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si el usuario pertenece a varios equipos? Porque aparte de esa solución pertenece a otra solución que tiene otros equipos aparte. Entonces es complicado. La segunda, y la que yo te pregunto, ¿es necesario la subdivisión de equipos? ¿Es necesario la unidad de negocio para cada departamento? ¿O puedes crear una unidad de negocio por cada equipo? ¿En algún momento va a haber algún tipo de rol de seguridad de manager que necesita revisar todos los elementos de sus subequipos? Quizás lo que tienes que revisar aquí no es el problema
que al final no deja de ser un síntoma, sino el modelo de seguridad en su globalidad. Es que quizás estás cometiendo el error de generar una granularidad que no es necesaria y que al final te va a obligar a ejecutar unos workflows que van a estar consumiendo capacidad de tu entorno de Dataverse que tampoco van a ser necesarios. Lo dicho, hay muchas maneras de solucionarlo. A veces es necesario esto. Manera de solucionarlo, normalmente ejecutamos un flujo automático o lo que hacemos es que por defecto siempre forzamos a nivel de desarrollo o a nivel de cualquier cosa que los elementos que crea un usuario pertenezcan siempre al equipo. Así que ya lo veis, estos serían los ejemplos más comunes de diseño. Hay muchísimos más, muchísimos, y me encantaría escuchar los vuestros. Ponedlos en comentarios. Oye, pues yo he llegado a ver que hay gente que hace esto, una barbaridad, ¿no? Pues comentádmelo, dejádmelo en comentarios y así compartimos penas y compartimos también y ponemos en común algunos errores de diseño más típicos. Como os comenté, y antes de pasar a las mejores prácticas, os traigo 3 herramientas para ser un diseñador top de modelos de seguridad. El primero es la herramienta del Check Access que traen ahora las Model Driven Apps. La verdad es que es increíble, antes no existía y es todo lo que necesitábamos en una Model Driven, os lo voy a enseñar, porque te dice exactamente qué permisos tiene cada usuario y por qué roles o por qué agrupaciones o herencias lo ha recibido. El otro es, si no lo conocéis, es la herramienta clave para todo desarrollador de Dataverse y más. Es el XRM Toolbox, ¿de acuerdo? Tiene una extensión que es para seguridad y también os la voy a enseñar, ideal para sacar lo que se llaman los informes de seguridad y es sacar cada uno de los usuarios que hay en nuestro entorno, qué permisos tiene, quién, cuántas veces se han utilizado. Esto sobre todo sirve para detectar múltiples usuarios que tengan permisos de administrador, sobre todo, o para asegurarte que fulanito cumple a nivel de compliance, a nivel de regulación, a nivel de auditoría, que cumple, pues que sigue teniendo el perfil de seguridad que debería tener. Y luego os voy a enseñar 2 extensiones de Edge que bueno, tampoco son específicas de seguridad, como tampoco lo es el XRM Toolbox, pero oye, van muy bien, sobre todo para saber específicamente los motivos por los que un usuario puede estar recibiendo esos permisos y también porque tiene el poder de trabajar como Dios y tú puedes ver un formulario, pues bueno, qué campos tiene, qué valores tiene y en ese caso, por ejemplo, si estás trabajando a nivel de seguridad, puedes ir a revisar cada específica tabla, pues qué valores tiene, quién se los ha dado, etcétera. Bueno, también puede ir bien, quizás sería lo que menos, pero también va a ir bien. Os las enseño, nada, rápido cada una de ellas. Vale, pues como os había comentado, la primera herramienta que recomiendo muchísimo es el Check Access y es cada vez que vosotros vayáis a un elemento en concreto en una tabla desde Model Driven, le dais a Check Access y os va a decir, por defecto es vuestro usuario, cuál es el nivel de acceso que tiene, cuál es el tipo de acceso que tiene, tengo lectura, escritura y todos, y cuál es el rol que me lo está otorgando, ¿no? Pues por ejemplo, porque está asignado de manera directa, es el rol de System Administrator. Esta es la unidad de negocio y el acceso a niveles a nivel de organización. Este es el motivo por el que yo puedo acceder a este elemento. Si yo, por ejemplo, busco cualquier otro, por ejemplo, voy a buscar a Johanna, lo puedo buscar y ya veis que cambia. Por ejemplo, no tiene permisos para eliminar y se le aplica este rol de seguridad porque está asignado a un equipo del cual es el miembro y el cual este equipo tiene el rol de seguridad, que es el rol de seguridad Basic User Demo, es del equipo 2, es el equipo que le esté dando este rol de seguridad y por lo tanto él está heredando los privilegios de esta unidad de negocio porque es a nivel de acceso usuario. Entonces yo ya puedo ver a quién pertenece este elemento y decir, vale, pues si Johanna tiene acceso, este es el motivo.
Es una manera muy fácil de saber exactamente quiénes pueden acceder a los elementos o no. Como os he dicho, tenéis que realizarlo desde el ribbon. Si no os aparece, le dais a los 3 puntos, siempre desde dentro de la interfaz de la vista en detalle, y le dais a Check Access. También teníamos el Check Access, si os acordáis, desde la parte de administración de Power Platform, que nos dice si tiene licencia, si puede ver la app o no. Es bastante sencillo y yo espero que sí que lo modifiquen. Pero bueno, os quería enseñar el Check Access. La segunda herramienta es el XRM Toolbox. Si no la conocéis, es la herramienta para desarrolladores de Dynamics. Y hay una específica, uno de los módulos que viene por defecto, no hace falta que os lo bajéis. Tenéis, por una parte, usuarios, equipos y roles de seguridad, que lo que podéis hacer es traer a todos los usuarios que tenéis en vuestra organización y todos los roles de seguridad. Y lo que podéis hacer es combinar, ver, por ejemplo, del App Opener, cuáles son los usuarios que lo tienen, ¿no? O al revés, estos usuarios, qué filtros, qué roles en común tienen, por ejemplo, para que te digan, es que al usuario A le funciona y al usuario B no. Entonces puedes comparar los dos usuarios y ver qué roles de seguridad tienen haciendo la intersección o haciendo la combinación, o qué roles de seguridad no tienen o permisos haciendo la intersección. Es una manera muy buena. Luego, si generamos el report, básicamente lo que nos hace es descargarnos un detalle, y ahora os lo voy a enseñar, es como muy específico. Os descarga algo así, que básicamente te va diciendo cada uno de los usuarios, cuál es el rol de seguridad que tiene, la unidad de negocio y si el usuario está activo o no. Está muy bien como para descargar pues eso, una previsualización. Y luego, las unidades de negocio la jerarquía de unidades de negocio también va muy bien. A ver, la mayoría de veces va a ser bastante sencillo. Tenemos la unidad de negocio padre y todas las hijas. Pero en este caso yo os lo quería enseñar porque también va muy bien para entender, por ejemplo, si habéis entrado en un proyecto nuevo y no termináis de entender cómo se interrelacionan todas las unidades de negocio, pues aquí también lo podéis ver. Y podéis ver por cada una de las unidades de negocio cuáles son los usuarios y los equipos que pertenecen a la unidad de negocio, que para mí esto es increíble. Porque si os acordáis, esa estructura que habíamos visto de que una unidad de negocio tiene varios equipos dentro, que suele suceder, podemos ver exactamente cómo es esta división y cuáles son los usuarios que pertenecen a la unidad de negocio. Y último, pero no menos importante, os voy a enseñar que hay dos extensiones de Chrome, ¿vale? Pero también funcionan para Edge, siendo la base de Chromium. Una es Level Up de Dynamics 365. Se llama Level Up for Dynamics 365. Básicamente nos deja hacer un montón de cosas. Entre ellas podéis ver que yo añado los nombres internos. Puedo incluso ver los nombres internos, cómo se llaman. Puedo hacer un quick find sobre los nombres que ya hay dentro del formulario. Me voy a ir a un formulario que quizás tenga más chicha para que lo veáis. Aquí. Puedo cambiar campos, puedo hacer copias de elementos, puedo coger la URL. ¿Por qué nos ayuda en tema de seguridad? Nos ayuda más también en tema de las propiedades del elemento, ver cuáles son los campos de cada propiedad. Quizás estamos securizando un campo que no es. Bueno, también nos ayuda un poco de hacer inspección, ¿no? Y el otro, que es el Metadata Browser, que a mí también me gusta bastante, básicamente lo que te hace es descargarte todos los metadatos. Por ejemplo, vamos a ir de la tabla count, a ver si la encuentro rápido, y no tengo que hacer... Aquí. De la tabla count nos permite ver todas las propiedades de la tabla, absolutamente todas. Podemos ver cuáles son todos los atributos y el nombre interno, el valor, la precisión, o sea, todo, absolutamente todo. Y de este modo también nos permite acceder
a todo lo que hay detrás de una tabla. Volvemos. A nivel de seguridad, ¿cómo nos permite esto? Pues, por ejemplo, si tenéis tipos de campo choices relacionados a una tabla, en vez de tener que ir en la interfaz de Dataverse uno por uno, abrirlos y ver cuál es, pues podéis ver cuáles son y cuáles son los valores que hay añadidos. O incluso si queréis ver las relaciones, está súper bien, a mí me gusta mucho del metadata porque realmente te da una visualización de todo lo que sucede. Y bueno, estas serían algunas herramientas para el tema de seguridad. Luego para el tema del testing, de interfaz y así hay otras cosas. Pero bueno, y también por el tema de ALM y así, cómo exportamos las tablas y todo. Pero a nivel de cómo gestionamos datos, cómo gestionamos roles, cómo verificamos que el rol tiene acceso o no a según qué tablas, para mí estas 3 opciones son mis favoritas. Ok, habiendo visto los errores y las herramientas, nos vamos a las mejores prácticas. Estas mejores prácticas son generales, luego vamos a ver en detalle algunos consejos más específicos. La primera es que tiene que tener consistencia. Cuantas más excepciones, como hemos dicho antes, cuanto más roles de seguridad empieces a crear, es que para esta persona ha creado un rol de seguridad específico porque es alguien específico, cuanto más difícil sea de controlar tu modelo de seguridad, más difícil va a ser de gestionar y más fácil va a ser que ocurran y que cometamos errores. Relacionado, simplicidad. Cuanto más complejo, más posibles errores. Tiene que ser consistente, con pocas excepciones y que, por supuesto, sea capaz de albergar todos los escenarios que hayamos o que vayamos a encontrarnos en producción, pero también tiene que ser sencillo, tiene que intentar seguir la regla del menos es más e intentar buscar esos patrones de diseño en los que buscamos aislar por funcionalidad e intentar disminuir el orden de complejidad de nuestro modelo. Por supuesto, coherencia. Tiene que seguir el mismo patrón. No puede ser que empieces creando roles de seguridad basados, por ejemplo, en supervisor, empleado, manager, y luego para un departamento específico empieces a crear roles que no tienen ningún sentido o no siguen el mismo patrón de diseño que has hecho en el resto de tu entorno. ¿Por qué? Primero de todo, volvemos otra vez, más fácil que aparezcan errores, más difícil de gestionar, pero es que además piensa que no toda la vida vas a estar tú en esta organización. Algún día seguramente te vas a ir y va a entrar en alguien nuevo. Y va a ser muy incoherente para esa persona intentar entender por qué has aplicado unas reglas en unas situaciones y otras reglas en otras situaciones. Así que, por favor, mantén la coherencia en tu modelaje. Escalabilidad, imprescindible. Y esto lo hemos hablado durante todo el vídeo y también en el punto de simplicidad. Debes tener en cuenta que tu aplicación va a crecer y los roles de seguridad también. Y las asignaciones a tus roles de seguridad también. Cuanto más complejo lo tengas, más difícil va a ser de gestionar. Pero es que además, si permites, por ejemplo, que todos los elementos se puedan compartir y permites que todos los elementos se puedan llegar a acceder y editar y todo, pues cuando esto se escale a un entorno mucho más complejo, va a ser muy difícil de gestionar. Entonces, la escalabilidad es la clave y para eso buscamos la granularidad de la seguridad basada en funciones y de ahí empezamos a crecer. Testea. Y esto va a ser una mejor práctica y va a ser un consejo que yo voy a estar repitiendo una y otra vez. Jamás lances una aplicación con un cambio de seguridad que no hayas probado. Para eso tenemos unos entornos y aquí también ya os comparto algún consejo. Una cosa es que tengamos un entorno más sencillo, ¿no? O una aplicación más sencilla donde tenemos entorno de desarrollo, de test y de producción. Para las más empresariales, y ya nos iríamos a algo más dynamics, estamos hablando incluso de entornos SIT, que básicamente es donde se hacen los test de integración. En los test de integración lo que probamos es que el sistema sea capaz de recibir los datos y escribirlos a todas las fuentes de integración que tenemos, ¿verdad? Pues en el entorno de UAT, que es donde entran los usuarios, hacemos lo mismo. Los usuarios tienen que aceptar la funcionalidad de la aplicación, pero también tienen que aceptar el propio rol de seguridad, por lo que deberás añadir
En tus UATs, en tus test de aceptación, vas a tener que también diferenciar cada uno de ellos por el rol de usuario según el rol de seguridad que le hayas dado. Si, por ejemplo, te has creado un rol de seguridad que se llama usuario básico, vas a tener que hacer un test de aceptación que usuario básico no puede acceder a la aplicación, pero podría leer contactos si se le compartieran por otros canales. Por ejemplo, tienes que intentar testear también los roles de seguridad. Y luego, lo más imprescindible, y ya, como habéis visto, voy de más abstracto a más gobernabilidad, a más cómo hacemos el proceso de despliegue, ¿no? ALM. Los roles, las unidades de negocio, los equipos, son registros en tablas. Me preguntaban en uno de los vídeos, creo que fue Alberto Castro, que me preguntaban, ¿las unidades de negocio deberían formar parte también de la ALM? Por supuesto. Sí que es verdad que los equipos y los roles de seguridad se pueden añadir a una solución, ¿no? Y tú puedes moverlos y se van a mover con tu paquete. ¿Qué sucede? Que yo lo que son los equipos como tal y las unidades de negocio y los roles, aunque los roles sí que se pueden añadir a nivel de interfaz, siempre los definimos como extractos de datos. Sabéis que cuando hacemos un despliegue en distintos entornos, tú no solo tienes que desplegar la solución, sino también los datos básicos. Si tienes un campo de tipo elección o tienes una tabla que son campos siempre fijos, como nombres de ciudades o productos o así, pues siempre hacemos una importación, ¿no? Deberás importar también las unidades de negocio, los equipos y así. ¿Por qué también te va a servir? Por ejemplo, si tú tienes un flujo y ese flujo está mirando en un equipo en concreto, está mirando una unidad de negocio en concreto, normalmente está mirando lo que son IDs, son identificativos únicos. Nada te asegura que cuando migres esos datos de un entorno a otro, las IDs se mantengan, pero en el 90% de los casos sí, cosa que también ayuda mejor a toda esa gobernabilidad de la solución a nivel de automatizaciones de seguridad que tengas por detrás. Y digo lo mismo dentro del código. Dentro del código nosotros podemos mirar por ID, se puede mirar por nombre, ¿de acuerdo? Nombre de unidad de negocio o nombre de rol de seguridad. Intentemos siempre por ID. Antes los workflows iban por nombre, no por ID. Pero bueno, si lo hacemos así, nos aseguramos más versatilidad y más automatización, pero además nos aseguramos más consistencia. Recordad el tema de la consistencia. Si esto funcionaba a test y yo lo cojo tal cual, lo exporto y lo importo en producción, algo me dice que debería funcionar también. En cambio, si yo me dedico a crearlo manualmente, me voy a olvidar de un montón de cosas y lo más seguro es que no va a ser 100% al entorno anterior. Así que de mientras, hasta que no podamos copiar configuraciones enteras de entornos dentro de un ALM, vamos a intentar, y no estoy hablando de entornos gestionados, vamos a intentar hacerlo de este modo para el nivel de seguridad. Recordad, son tablas, la tabla de unidades de negocio, la tabla de equipos, la tabla de roles de seguridad. Descargadlo y lo importáis directamente. Vuelvo a repetir, los roles de seguridad se pueden hacer desde interfaz, los otros no. ¿De acuerdo? No dejan de ser tablas. Vale, pues estas serían las mejores prácticas. Entonces, vamos a por lo que serían tips, consejos que yo te doy para una seguridad de 10. Spoiler, son 10 puntos. Pero bueno, me hacía gracia el juego de palabras. La primera de todas es crea tus propios roles de seguridad. Antes, con la antigua interfaz, que ahora se llama Legacy, de gestión de Dynamics, podías coger el rol de seguridad básico que te daba por defecto Microsoft y lo podías modificar, una locura. Ahora la nueva interfaz no te deja, entonces lo que siempre vamos a hacer va a ser copiar un rol de seguridad que ya exista, si nos interesa utilizar uno de los que tiene Microsoft por defecto, hacer una copia y trabajar sobre ello. Pero jamás ni utilizar uno que ya exista, a no ser que sea System Customizer o administrador, no utilicemos, o roles específicos de Dynamics, ¿vale? Si estamos trabajando con Omnichannel o estamos trabajando, ¿vale? Ahí sí que podríamos llegar a utilizarlos, pero si necesitamos extenderlos,
entonces hacemos una copia de ellos y trabajamos sobre ellos. Por favor, no pongáis el nombre de rol copia, no hagáis eso, sino que poned pues el nombre del rol, versión, solución tal, o el nombre del rol y el nombre de la solución, que se sepa que ese es un rol personalizado. El segundo tip, y es que ante la duda, ¿de acuerdo? Cuando crees una tabla, ya viene por defecto, pero ante la duda, siempre utiliza el record ownership bajo user o team. Lo expliqué en el segundo vídeo, si no me equivoco. Esto es un setting, una propiedad que no se puede cambiar una vez la tabla ya está realizada. A veces nos dicen que hay tablas que sí, que van a ser generalizadas, que se van a poder utilizar para toda la organización. Hasta que llega un momento en el que nos dicen, no, pero claro, quiero dividir el tipo de datos por unidad de negocio. Y entonces es cuando te arrepientes de haber creado la tabla porque tienes que volver a hacerlo todo. Ante la duda, ownership, user o team, y luego dentro del nivel de privilegio ya podremos elegir si queremos organización. Pero vamos, ante la duda siempre user or team. El tercer tip, el mínimo de privilegios posible. El least privilege, que se llama en inglés. Cuando crees un rol, intenta asignar por cada rol solo los privilegios posibles. Si no los tienes claro, no los asignes. Si no sabes si un usuario va a poder ser capaz de asignar un elemento u otro, de momento, no se lo asignes. Ya te abrirán un ticket, a no ser que tú lo hayas preguntado o te hayan dicho no. Ya te abrirán un ticket si es necesario para que lo cambies. Pero, por favor, ten claro que siempre el mínimo posible. Pensad que siempre hay la posibilidad de abrir más puertas. El problema es que si ya hemos abierto las puertas, cerrarlas cuando ya han estado abiertas es difícil. Y segundo, que seguramente va a ser en la situación en la que haya ocurrido algún tipo de acceso de datos no controlado o no permitido, que entonces vamos a tener que restringirlo. Vamos a intentar evitar esa situación y siempre el mínimo de privilegios posible. Lo he comentado antes en el tema de errores. Limita el compartir y el asignar en tablas críticas. Hay ciertas tablas críticas, cuentas bancarias, datos personales, expedientes médicos, expedientes internos de trabajadores, lo que sea, cosas que sean información más sensible. Limita el compartir y el asignar. Si es imprescindible que se puedan compartir por algún motivo, entonces realiza algún flujo de aprobación o algo. Pero sobre todo ten controlado que deberíamos limitar la distribución de este tipo de tablas. Lo he dicho antes, en los errores es el error más común y lo digo ahora. Asigna siempre un grupo de seguridad. Volvemos a enlazar error con mejores prácticas. Vas a evitar, como he dicho, errores de gestión. Y además vas a poder borrar ese usuario si es necesario de tu entorno. Eso, hay una expresión en inglés, pero bueno, el siguiente tip viene a decir algo así como cuenta o que se puedan contar los sysadmins, los administradores del sistema, con una sola mano. Hablaríamos del sistema administrator como el administrador del entorno, ¿vale? Deberías poderlos contar con una mano, incluyendo aquellos que también son administradores de Power Platform y que por lo tanto si quieren pueden meterse administradores en el entorno y si quieren meter a otras personas, deberías poderlos contar con una mano, ¿vale? Preferiblemente deberíamos dejar un administrador por entorno más el administrador y delegado de Power Platform. Hacer gestiones de administración en un entorno lo puede hacer, lo que son todo el tema de backups y todo, lo puede hacer también un administrador de Power Platform. Por eso digo, limitad los administradores de entornos, sumando los que ya tienen acceso por ser administradores de Power Platform a máximo 5. Máximo. Luego el tip número 7. Encapsula utilizando equipos. Vale. Una manera de asignar fácilmente más roles de seguridad o roles específicos de seguridad es creando equipos. Como os comenté en el tipo de jerarquías de roles, una de las maneras es crear un rol específico según
tu puesto de trabajo, ¿no? Pues yo soy agente, soy manager, soy lo que sea. Que eso está bien, pero no permite tanta expansión. Otra manera es a nivel de equipo. Yo sé que todas las personas de este equipo que van a ser supervisores de field service, van a tener este rol de seguridad. ¿Por qué va a ser más fácil? Primero de todo, porque si combina varios roles de seguridad y tú no lo sabes, cuando se diseñó el modelo de seguridad, va a ser más fácil que directamente le añadas al equipo y ya está. Si había que hacer algo más, no va a ser necesario, porque el hecho de añadirlo al equipo ya le da ese rol, a no ser que se estén combinando varios roles. Por eso digo, puede ser que no estemos en la situación que solo necesites un rol, pero hay veces que se necesitan varios que te dan distintos privilegios, o vaya a ser una manera de gestionar mejor el rol de seguridad. Así que encapsula siempre con equipos. Vale, el siguiente tip tiene que ver con algo nuevo que sacó Microsoft no hace mucho. Están ahí nombradas como unidades de negocio modernas. Básicamente es una manera de resolver la proliferación de roles de seguridad en varias unidades de negocio que al final se utilizan para lo mismo. Simplemente permite que tú puedas asignar, ¿de acuerdo?, roles de seguridad de otras unidades de negocio a tu unidad de negocio, a tus... Bueno, con cuidado, como decimos nosotros, es un lobo vestido de cordero, porque el poder reducir el número de roles que diseñamos, teniendo en cuenta que ahora los roles pueden ser cross-biz unit, pueden ser de cualquier unidad de negocio, está muy bien, pero te puede complicar el diseño si no tienes clara la aplicabilidad de ello. Yo te recomiendo que revises para que funciona, que lo pruebes antes y entiendes que te da una flexibilidad para la asignación de roles, pero también te da una... Bueno, como al final lo que haces es desenlazar lo que es una unidad de negocio a un rol para que se puedan combinar, da igual como de dónde vengan, esto pues simplifica muchísimo, pero si no se controla bien puede ser difícil de entender. Difícil de entender y a la larga, cuando tengas que añadir nuevos usuarios, difícil de entender qué está sucediendo y cómo se están aportando esos privilegios. El tip número 9 es un error muy común. No lo he puesto en errores porque es muy difícil de enseñar como error o de decir que es un error, pero sí que es un concepto mal entendido por muchos desarrolladores. Y creedme que sucede muchísimo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, es que estos campos debería solo poderlos editar el manager del equipo, ¿no? Por ejemplo, o el supervisor. Tú no podrías cambiar la dirección postal de un cliente, solo podría hacerlo el supervisor. Y entonces, ¿qué hacen muchos desarrolladores o consultores? Cogen, entran en el formulario y bloquean en read only, solo lectura, esos campos. Y dicen, ya está, ya lo he hecho, eso ya ha quedado bloqueado. O en el caso de, no, estos campos deberían ser de lectura, pero hay un rol de seguridad que sí que puede. Entonces meten desarrollo y crean un JavaScript que básicamente lo que hace es bloquear o desbloquear la edición de este campo basado en el rol de seguridad que tiene o el equipo o lo que sea que pertenece al usuario. Vale, eso a nivel de interfaz está bien para asegurarnos una doble comprobación, ya sean campos críticos o lo que sea, aunque existe algo que se conoce como la securización del campo, pero bueno, entiendo el por qué a veces recurrimos a desarrollo para esas cosas. Vale, pero eso, lo único que estamos haciendo es quitar privilegios sobre la interfaz, pero no sobre los datos. Y esto es súper importante que lo entendáis. Ahora el usuario se va a su entorno, se crea un flujo personal que lo puede hacer si tiene la licencia, si tiene el acceso. Se coge y se crea un flujo para poder editar ese campo y lo va a poder hacer. Porque lo que habéis hecho es editar o
gestionar la edición desde la interfaz, pero no habéis aplicado seguridad sobre el campo. Y esto es súper importante. Habéis desacoplado la interfaz de la seguridad de la base de datos, pero el usuario puede seguir editando el dato. Así que tenedlo muy claro, aplicad securización de campos y además con la nueva funcionalidad que han sacado para Model Driven Apps, que se sacó con el nuevo Release Wave del 2024, que además vamos a poder aplicar más seguridad a las columnas específicas de Dataverse. Pero por favor, no caigáis en este error tan común. Y lo último, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, sí, el modelo de seguridad también pertenece a los test. Pertenece a los test y también pertenece al ALM. Así que aseguraros que todos los roles de seguridad son testeados y aseguraros que todo está directamente para llevar a producción. Algo que quería comentar y como hemos visto en el XRM Toolbox, puede ser que nosotros estemos aplicando una nueva funcionalidad o un nuevo paquete en producción que puede estar cambiando ciertos roles de seguridad. Puede ser. Vale, pues también es un buen consejo de seguridad que informéis a los usuarios. No lo he puesto aquí porque forma parte más de la gobernabilidad de la solución. Pero creo que es un nice to have, ¿vale? Está bien tenerlo, está bien informar a los usuarios, oye, a partir de ahora ya no vas a poder hacer esto, ¿vale? Porque esto va a estar limitado para ciertos permisos. Solo si realmente hay un cambio importante en el modelo de seguridad. Lo dicho, evitad complejidades, desacoplar siempre que se puedan los roles de seguridad. Intentar siempre aplicar la base, igual que los patrones de diseño. Si yo sé que todos los usuarios que van a entrar en mi organización van a tener que tener mínimo permiso de lectura sobre la app, permiso de lectura sobre cuentas, productos, certificados, esto es lo mínimo, entonces crearos un rol que se llame Basic User, que además lo trae Dataverse, pero para vosotros, vuestro Basic User. Y luego, encima, vais poniendo los otros roles. Porque como tengáis que cambiar un privilegio que esté en 50 roles distintos, va a ser muy difícil, ¿vale? Así que esta es mi recomendación también adicional. Y nada, la verdad es que cierro un ciclo con estos 4 vídeos de seguridad en Dataverse. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo. Y la verdad es que esto es un antes y un después. Me apetecía muchísimo hacer estos vídeos. Sé que hay muchísimo contenido, he intentado cortároslo un poquito, pero creo que era necesario porque cada vez hay muchísima más gente que empieza a hacer desarrollos más complejos en Power Platform. La gente que viene de Dynamics, pues el tema de la seguridad ya la tiene más a mano o más aprendida. Así que bueno, espero que hayas disfrutado, espero que te haya gustado. No dudes en suscribirte, no dudes a darle la campana para enterarte de todos mis nuevos vídeos. Déjame en comentarios si te ha gustado la serie de vídeos, si tienes más dudas, cualquier pensamiento, cualquier opinión que tengas sobre estos vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que cuelgue en mi canal. Ya veremos cuál va a ser la temática. Cuidaros muchísimo y nos vemos pronto. Adiós.